Eh, ¿Qué tal, estimados? Mi nombre es Cristian de Limbera Coque, soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Romiñahui, del segundo nivel del paralelo C. Hoy vamos a hablar sobre el campo Sacha. Vamos a hablar sobre el accidente, el incendio que hubo en el campo Sacha 608, en el cual se dejó muerto y bastantes afectaciones en la producción petrolera, y también personas heridas por quemaduras graves y leves. Vamos a describir un poco del accidente. En este caso hubo un operario muerto y otro herido por quemadura, que dejó un incendio ocurrido en el pozo petrolero de la Amazonía del Ecuador. Según se informó en un comunicado de la petrolera estatal Petroecuador, el hecho ocurrió en la noche del jueves de 29 de febrero en el campo Sacha, el de mayor producción del país, que es el pozo 608, cabe recalcar, ¿no? El incidente se produjo mientras se realizaban trabajos de completación en el pozo. Dos personas que laboraban en la empresa contratista resultaron heridas al ser alcanzadas por las llamas. El incendio también alcanzó una estructura eléctrica, lo que hizo que se apagara el funcionamiento de otros pozos en un número no determinado por la empresa. Más o menos se estima una afectación de 2.000 barriles de petróleo, mientras se realizaban otros trabajos de reparación, claro. Según informó Petroecuador, el incendio fue totalmente controlado. La entidad se ofreció a vigilar que la empresa contratista cumpla con sus obligaciones hacia los trabajadores afectados y sus familias. Claro, tenían que entregar las respectivas indemnizaciones por el daño que tuvieron las personas y el daño irreparable que tuvo la persona que falleció. Pues las familias fueron bien recompensadas. Ok, vamos a hablar sobre las condiciones y los actos inseguros que pudieron haber habido. Se hizo varias investigaciones y dicen, porque son temas un poco bastante reservados, dicen que fue la negligencia de los dos trabajadores, la falta de capacitación y también no haber hecho las cosas con seguridad. Para hacer estos trabajos de completación se necesita tener una capacitación bastante apta para poder realizar los trabajos y estar fuera de bastante peligro, ya que son trabajos bastante delicados, como se podría decir. Delicados en la manera con el producto que se trabaja. Estamos trabajando con petróleo, gases, entonces todos esos temas son bastante peligrosos y tienen que tener una buena capacitación para poder realizarlos. Entonces dicen que fue bastante negligente de estas dos personas laboral sin seguridad y no hacer la respectiva revisión de cómo estaban todos las herramientas de trabajo, claro, ¿no? Entonces, por eso dicen que ocurrió este accidente. Hablamos también sobre las medidas de prevención que pudieron haber tenido las personas o las que se pueden tomar como represalia sobre ese accidente. Pero antes de eso también vamos a hablar sobre las causas. Evidentemente las causas fueron las negligencias que tuvieron los trabajadores al no haber revisado bien las maquinarias y las herramientas antes de comenzar a trabajar. Entonces, hablemos de que la causa principal fue la falta de capacitación. Sí, la falta de capacitación. Listo. Entonces, hablemos sobre las medidas de prevención. ¿Qué medidas de prevención podríamos tener en este tema, claro, en este accidente que hubo, para que no vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Podríamos en sí hablar sobre la revisión de la maquinaria, la revisión de las herramientas. En sí tenemos que ver que toda la maquinaria y herramientas estén en buen estado. En sí también tener la óptima capacitación para poder laborar en un campo. Estamos hablando de temas de completación que son un poco complejos y tienes que tener la alta capacitación para poder realizar ese trabajo. Entonces ver las herramientas, si cumplen o no cumplen con las estadísticas para poder realizar la completación, si no tienen óxidos, si no están en mal estado. Todos esos temas en sí se tienen que analizar y hacer la buena revisión. ¿Para qué? Para que la completación se dé con éxito.
Entonces, si no estamos capacitados, no hacemos la buena revisión, entonces no es recomendable seguir en ese trabajo o realizarlo. Más vale demorar un poco más, hacer una buena revisión y así tranquilamente se pueden evitar varios accidentes, no solamente incendios, sino escapes de gas, gas a presión, claro. Entonces, ese es el tema. Para realizar un trabajo en sí de completación en petróleo se tiene que revisar dedo a dedo cada parte para evitar estos inconvenientes. El incendio que hubo en el Campo Sancha fue grave porque fuera, aparte de que hubo pérdidas humanitarias y lesiones graves, también hubo bastante pérdida de barriles de petróleo. Entonces, eso, compañeros.